Sean todos bienvenidos, padres y niños, a este y su programa Escuela Bíblica de Niños. Que el eterno William Marion Branham les bendiga grandemente. Puedes compartir este link con tus amigos y familiares. Hoy identificaremos quiénes son los verdaderos discípulos del Señor y cuáles son las características y acciones por las cuales se les puede conocer. Estemos muy atentos a nuestro tema, los verdaderos discípulos de Dios. Sean todos bienvenidos. Hola niños, el Eterno les bendiga. Es un gusto encontrarnos nuevamente. Para el día de hoy hablaremos de un tema muy importante y podemos leerlo en la pantalla. Así es niños, los verdaderos discípulos de Dios. Y en el transcurso de la clase encontraremos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Saben ustedes qué significa la palabra discípulo? Segunda pregunta. A través de los tiempos Dios tuvo diferentes discípulos. ¿Sabes quiénes fueron y cuáles eran sus características? Tercera pregunta. En el Nuevo Testamento el Señor habla de los verdaderos discípulos. ¿Saben ustedes a qué se refiere? Cuarta pregunta. ¿Sabes cuáles son los verdaderos discípulos del Señor y cuáles son sus características para este tiempo? Niños, si saben la respuesta, escríbanos por el chat, estaremos atentos a ellas. Y para continuar, invitaremos a nuestro amigo Dixie. Él nos ayudará con la primera pregunta. Hola niños, ¿me recuerdan? Sí, soy Dixie, el libro que explica los significados de las palabras y la manera adecuada de escribirlas. Hoy conoceremos el significado de la palabra discípulo. Discípulo y su significado es aquella persona que recibe la enseñanza de un maestro o líder, se deja enseñar y transmite esa enseñanza a otros. Niños, ¿observaron el significado? Nos habla de seguir un líder y del que se deja enseñar. Algunos de estos ejemplos los podemos ver. Sí, como cuando el profesor te enseña las vocales. También en la casa, nuestros padres nos enseñan la palabra de Dios, valores, a saludar, pedir el favor, dar las gracias y muchas cosas que nos hacen ser mejores. Qué buenos ejemplos, Dixie. Para el día de hoy conoceremos un personaje muy importante, el cual nos enseña de una manera integral, tanto en el espíritu como en la parte humana. Los invito a que conozcamos sus enseñanzas, ya que ellas son el alimento para nuestra alma. Pero niños, primero vamos a orar y alabar a nuestro Padre Celestial por todas sus bendiciones. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias, Dios eterno, honrando tu nombre, Padre Celestial, exaltándote y dándote toda la gloria. Te damos gracias, Señor, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para vivir en este tiempo final, en el programa que tú estás llevando a cabo, Dios eterno. Te damos gracias y te pedimos que esta mañana, Señor, esta clase bíblica sea de gran bendición para todos nosotros. En tu nombre nuevo y eterno, William Marion Branham. Amén y amén. Y ahora, niños, los invito a todos a cantarle a Dios. Aquella luz que estuvo en el principio, el verbo de la vida, la palabra de Dios. Aquella luz que estuvo en el Edén, el árbol de la vida, Dios lo escondió de Adán. Aquella luz que estuvo en los hititas, que estuvo en Enoc y también en Noé. Aquella luz que habló
Aquella luz es el pilar de fuego que estuvo con Moisés en el monte Sinaí. Aquella luz que le apareció a Pablo camino de Damasco, allí se le mostró. Aquella luz es Jesucristo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquella luz que habló por los apóstoles y por los mensajeros de la iglesia gentil. Aquella luz es William Marion Branham, el Espíritu Santo, el Hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día el doble ministerio de Moisés y Elías. Aquella luz es William Marion Branham, el Espíritu Santo, el Hijo de David. Aquella luz que alumbra en este día el doble ministerio de Moisés y Elías. Aquella luz. Aquella luz, aquella luz. La canción que escuchamos nos habla de unos personajes que siguieron al Gran Maestro, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora leamos el texto bíblico de hoy, con la ayuda de un cachorrito, con Samuel Contreras desde el lugar donde se encuentra. Hola maestro, hola niños, el Eterno les bendiga. El texto bíblico de hoy lo encontramos en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Leamos, y ustedes niños en sus casas, los cachorritos más pequeños con la ayuda de sus padres. En San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, Samuel. Ahora veamos las palabras claves de nuestro texto bíblico. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan capítulo 8, verso 31. Maestro, las palabras claves son obedece, enseñanza y discípulos. Muy bien, Samuel. Siempre un verdadero discípulo permanece en la palabra, en la enseñanza de su maestro. ¿Saben, niños? Lo primero que los discípulos del Señor Jesucristo aprendieron fue la obediencia, porque ellos atendieron al llamado del Señor. Veamos cómo dice la Escritura. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Niños, la historia nos dice que Jesús los llamó por sus nombres, aunque alguno de ellos les fue cambiado, como sucedió con el apóstol Pablo, el cual Dios lo llamó de una manera diferente. Miremos lo que el profeta de Dios, William Soto Santiago, nos dice en el mensaje ¿Qué debo hacer para ser salvo? San Pablo tuvo también una experiencia muy importante, cuando todavía era llamado y conocido por el nombre de Saulo de Tarso, el cual envió cartas a los principales de los sacerdotes para buscar a todos los creyentes en Cristo que estaban en Damasco, para traerlos presos y castigarlos. Yendo camino a Damasco, por el camino a Damasco le apareció una luz más fuerte que el sol, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo cayó de su caballo a tierra y vio esa misma luz que había visto Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, allá en el monte Oré o en el monte Sinaí, en el capítulo 3 del Éxodo. Y lo mismo que hizo Moisés cuando le pregunta, cuando le dice desde la luz, desde esa llama de fuego le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo podía ser esa luz el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Era Dios manifestado en la columna de fuego, la nube de fuego, desde la cual le habló a Moisés. Pablo, o Saulo de Tarso, teniendo ese conocimiento de que Dios le apareció en esa columna de fuego a Moisés, cuando caminó a Damasco le aparece la misma luz. Él sabía que el que le estaba hablando era el mismo Dios que le había hablado a Moisés. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Reconoció que era el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién eres, Señor? Y desde esa luz escucha las palabras: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo de Tarso contesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le fue dicho que fuera a Damasco y que fuera a la calle de la derecha, y ahí se le diría lo que tenía que hacer. Toda persona está llamada a hacer lo mismo que hizo San Pablo. Niños, así como San Pablo tuvo ese encuentro con la columna de fuego, el Espíritu Santo, el gran Maestro, los discípulos también tuvieron ese encuentro el día de Pentecostés. Escuchemos atentos lo que el profeta nos dice. Este era un gran tiempo. Ese día en el templo, el corazón de los apóstoles estaba lleno de gozo y felicidad. Habían recibido una nueva experiencia del Señor Jesucristo. Sus corazones estaban llenos de gozo. Ellos pensaron: ¡oh, algo nuevo ha sucedido! Ellos sabían con gozo que el Espíritu Santo había venido. La larga promesa del Padre en Lucas 24:49. Jesús les dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Hechos 1:8. Él dijo: ustedes recibirán el poder después de que este Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, en todas las partes de la tierra, sabiendo que la misma bendición que fue sobre ellos iría a todas las partes del mundo. Aún hoy sería lo mismo. Niños, aquí el profeta nos enseña que los discípulos recibieron un poder y con ello una misión. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 2, verso 41 al 44.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Niños, los discípulos hicieron muchas maravillas, pero era Dios en ellos. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como nos dice Cristo en San Juan capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Niños, ¿y quién es el Maestro de la Iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo, el cual ha estado manifestado de etapa en etapa, de edad en edad, a través de los apóstoles y sus diferentes mensajeros. Y en este tiempo, en la edad de la piedra angular, está manifestado a través de su ángel mensajero, enseñándonos todas las cosas que deben suceder pronto. Niños, escuchemos atentos a lo que el profeta William Soto Santiago nos dice en el mensaje El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Es Cristo, el Espíritu Santo en nuestra edad, la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Dispensación que se está entrelazando con la dispensación de la gracia. El Maestro está aquí y te llama. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y dale la bienvenida en tu alma, en tu corazón. Y Él te da la bienvenida en la edad de la piedra angular, que es la edad del corazón, la edad del alma. Es la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, donde Él tiene una puerta abierta. Niños, hemos sido llamados a subir a la edad de la piedra angular. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Somos los discípulos de este tiempo, los que nos quedamos con la palabra. Por lo tanto, usted dice que ama al Señor, demuéstreselo. Usted lo ama, su palabra guardará, su palabra obedecerá, su palabra cumplirá. El genuino creyente cree y vive lo que dice que cree. ¿Crees el mensaje? Viva el mensaje. ¿Crees la palabra de Dios? Viva toda la palabra del Señor. Escuchemos las palabras de bendición de nuestro profeta. Los estudiantes más importantes que hay sobre la tierra. ¿Cuáles son los niños más importantes sobre la tierra? Los niños del reino de Dios. Los niños de la dispensación del reino. Los niños que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Niños, para ser parte de ese reino, miren cómo tenemos que obrar, con amor divino y con sinceridad, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, que os améis los unos a los otros. No podemos estar contendiendo con nuestros hermanos, porque esto desagrada a Dios. Esa es la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo, por lo cual se necesita el Espíritu Santo en la persona. Es importante que cada persona comprenda que la evidencia de tener el Espíritu Santo es que crea la palabra, el mensaje de su tiempo, para que así fluya el amor divino en su alma y ame a Dios sobre todas las cosas. Y ahora vamos con la sesión de... ¿Ya aprendiste? Hola, cachorritos. El eterno William Marion Branham les bendiga. Primera pregunta. ¿Qué significa discípulo? Las opciones son: opción A, el que lee; opción B,
la enseñanza de un maestro y transmite esa enseñanza. Opción C, el que aprende pero no enseña. Tienes 3 segundos para responder. Muy bien, niños. Si tu respuesta es la B, ¡has ganado! Y la respuesta la encontramos en el diccionario. Segunda pregunta. ¿Cuál era el oficio de los discípulos? Opción A, carpinteros. Opción B, labradores. Opción C, pescadores. Tienes 3 segundos para responder. Muy bien, niños. Si tu respuesta es la C, ¡has ganado! Y la respuesta también la podemos encontrar en San Mateo capítulo 4, versículo 19. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la señal del verdadero discípulo? Opción A, la marca en la frente. Opción B, su identificación. Opción C, reconoce y cree en la palabra de la hora. Tienes 3 segundos para responder. Muy bien, niños. Si tu respuesta es la C, ¡has ganado! Hasta una próxima, amiguitos. El Eterno les bendiga. ¡Chao! Hola cachorritos, bienvenidos a una sesión más de Manitas Creativas. Hoy realizaremos un libro de recordatorio. Y nuestros materiales son 2 octavos de cartulina del color que prefieras, el PDF que te hemos enviado con anterioridad, EGA y tijeras. Para iniciar escogeremos una de nuestras cartulinas como base y la otra la pegaremos sobre ella, de esta manera. Ahora vamos a recortar. Después de recortar nuestras imágenes, las pegaremos. Nos quedará así. Hemos finalizado nuestra manualidad. El libro representa las escrituras y nos ayudará a recordar las características de los verdaderos hijos de Dios para este tiempo final. ¡Chao, cachorritos! Este es nuestro espacio, Pequeños Cachorritos. ¡Bienvenidos! El amor derrota todas las cosas contrarias a Dios. Amaos unos a otros. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Eso mostrará que Cristo en espíritu está en el corazón de cada persona. Esa es la identificación de los discípulos del Señor Jesucristo, y para lo cual tiene que estar el Espíritu Santo en la persona. Y la persona estar en el tiempo que corresponde en el programa divino, en la dispensación y edad correspondiente, para que fluya ese amor divino desde lo profundo del corazón de las personas. Nosotros somos uno. Yo no podría decir, mano izquierda, estoy disgustado contigo, te voy a eliminar porque no eres la mano derecha. Esta es mi mano izquierda y quiero que así permanezca hasta la punta de los dedos. Quiero que cada parte de mi cuerpo se quede como está. Dios quiere que nosotros, como un cuerpo de creyentes, nos mantengamos completamente unidos el uno con el otro. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahora vemos la importancia de que nuestros hijos aprendan a reconocer las partes del cuerpo y sus funciones, como verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sobre todo, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. No importa lo que el diablo procure decir. Recuerden que el diablo tratará de usar a quien se deje usar para hablar mal en contra de los hermanos, o en contra de los ministros, o en contra de las congregaciones, o en contra de cualquier proyecto que estén llevando a cabo para la gloria de Dios. Por ahora, ustedes son un gran grupo dulce y amoroso, pero recuerden mi advertencia. Satanás no permitirá que se queden así, o que sea no permitirá que se queden tranquilos. No, Señor, Él disparará con todo, aunque tenga que traer a alguien que le sirva de instrumento. Él traerá a un crítico, un incrédulo, y lo pondrá para hacer que aquella persona tenga compañerismo con ustedes bajo la quietud. Entonces lo llenará con algún veneno y empezará a correr entre la iglesia con eso, con algo en contra de alguien, o de todos los ministros, o de todas las congregaciones, o de todo el trabajo que se está haciendo. Alguien que comenzar a criticar. Así que usted tiene que ver y examinar y juzgar de acuerdo a la palabra. Y quédense al lado de su pastor. ¿Ve usted? Él, siendo su pastor, merece su respeto. Él los guiará porque está ordenado por Dios para hacerlo. No vayan a formar grupitos para hacerse parte de un clan que respalda a una persona que esté atacando la obra de Dios, que esté hablando mal en contra de los pastores, o en contra de las congregaciones, o en contra de los proyectos que se llevan a cabo. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aprendiendo con mi familia, soy un verdadero discípulo. Hoy vamos a aprender a realizar actividades de psicomotricidad con nuestros hijos. Estas actividades ayudarán a los niños menores de 5 años al desarrollo de su capacidad física, su capacidad de concentración, atención, coordinación, equilibrio y al seguimiento de indicaciones. En esta etapa, el niño aprende por medio de su cuerpo y con la guianza de sus padres puede aprender la obediencia en estas actividades y ser un verdadero discípulo. Para esta actividad podemos utilizar diferentes materiales de acuerdo a tu creatividad. Colchonetas, lazos, aros, rollos o varas, todo pensado en que el niño siga secuencias, pase obstáculos, gatee, se arrastre y tenga que cambiar las posiciones de su cuerpo probando su equilibrio y coordinación hasta llegar a una meta. Así es que Dios ve quiénes son esos niños, esos hijos suyos. Y así como para cada profesión se necesita una etapa de enseñanza, una etapa en donde los maestros que están especializados en esa materia son las personas encargadas a traerle esa sabiduría, ese conocimiento, esa enseñanza, para que esas personas
esos estudiantes puedan caminar hacia adelante en esa ruta y lograr la meta que ellos tienen. Así también es con los hijos de Dios. Dios le tiene una herencia. Y la meta de los hijos de Dios, la meta de ellos es llegar a la adopción, en donde son reconocidos como dueños y señores de toda la creación. Y esto conlleva entonces el otorgamiento de toda la autoridad y todo el poder de Dios para administrar toda esa herencia. Tenemos que comprender que antes de la adopción está el proceso de aprendizaje. ¿Qué haría una persona si le dan una herencia y no sabe qué hacer con esa herencia? Le hacen más daño que bien. Y nosotros, como también los de las edades y dispensaciones pasadas, han tenido que entrar a la escuela de Dios para ser enseñados por Dios. Porque Él ha dicho, y todos serán enseñados de Dios. Así es que Dios tiene algo para enseñarle a sus hijos. Así concluye nuestro espacio Pequeños Cachorritos. Hemos visto que en este tiempo también hay discípulos que demostrarán su verdadero encuentro con el Señor, quienes identifican y reconocen su manifestación en carne humana hoy, en vivir la palabra, en el mensaje de la obra. En esto seremos conocidos usted y yo. No tratemos de decirlo de labios, sino viviendo su palabra. Todo lo visto hoy ha sido tomado de los mensajes predicados por el reverendo William Soto Santiago y el reverendo William Marion Branham. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos todos los sábados en nuestra clase en vivo. Y ahora, para finalizar, oraremos con nuestro profeta. Que el Eterno les bendiga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos y te damos gracias por todas tus bendiciones, oh Padre celestial. Gracias por esta bendición de poder haber estado aquí contigo en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra. Ahora, Padre, hemos de salir de este lugar y te rogamos vayas con nosotros y lo que hemos oído en esta mañana, Señor, tú, Señor, obres en nuestros corazones de modo que entendamos todo lo que hemos oído y eso cause estímulo en nuestros corazones para seguir adelante, Señor, regocijados, felices, contentos y agradecidos a ti por todo lo que tú has hecho en este día final. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra sabemos que somos tus hijos. Oh, gracias, Señor, porque al responder al mensaje de esta hora, sabemos, oh Dios, que somos tus escogidos. Ahora, Padre, ayuda a cada hermano en esta mañana para que todos, Señor, vivamos conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser siempre de acuerdo a tu palabra, oh Dios Todopoderoso. Y ahora, Padre Celestial, gracias por todo, y en el nombre eterno y glorioso tuyo, William Marion Branham, el nombre del Hijo de David, el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido todo, Padre Celestial. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.